Flash, flash. Buenas tardes para todas y para todos. Espero que se encuentren muy bien. ¿Sí me Buenas escuchan? tardes, profe. Buenas tardes. Bueno, el día de Buenas hoy tardes. vamos a tener... Hola, buenas tardes, qué pena. Bienvenidos. Yo creo que ya daremos inicio y pues los que falten por conectarse ya lo han de hacer en el transcurso. Bueno, el día de hoy vamos a tener nuestra sesión número 2 del curso de Introducción a la Filosofía. Entonces, pues no sé si todos los que están presentes estuvieron en la primera sesión Yo y sí, si profe. ya, sí, ok. Y pues no sé si ya todos estén como al tanto de la primera sesión. Sin embargo, pues pensaba hacerles como un pequeño recuento. Entonces, pues como el día de hoy tendremos la sesión número 2 que se llama Filosofía Medieval. Entonces, como les comentaba anteriormente en la primera sesión, pues la historia de la filosofía se categoriza de acuerdo como a la época en la que se fue desarrollando. Entonces, en la primera sesión hablamos de la filosofía antigua, que fue la filosofía, bueno, fue la etapa fundacional de la filosofía y hablamos también de la definición, de su historia, de que está aproximadamente como su origen. Se cree que fue aproximadamente como a principios de el siglo VI antes de Cristo y que se dio en Grecia, ¿sí? Digo, perdón, sí, en la antigua Grecia, en Jonia. Y bueno, en la primera sesión también hablamos como de las ramas de la filosofía, que era la metafísica, la epistemología, la ética, la lógica, la estética, la filosofía política, la filosofía del lenguaje. Hablamos también de los métodos filosóficos que correspondían como al método socrático, al análisis conceptual, a la deducción e inducción, a la hermenéutica, a la fenomenología, a los experimentos mentales. Y también hablamos como de los periodos en que se dividió la filosofía antigua, porque fue uno de los periodos más extensos. Entonces está el periodo presocrático, el periodo clásico, el periodo helenístico y el periodo de la antigüedad tardía. Todos estos periodos también fueron nombrados de acuerdo a los primeros pensadores de esta historia, ¿no? Entonces, en esos primeros pensadores estaba Tales de Mileto, estaba Heráclito, Parménides, Pitágoras, Protágoras, Sócrates, Platón, Aristóteles, Epicuro, Zenón de Sitio, Pirrón de Elis y Plotino. Sí, entonces, bueno, también dejé una actividad sobre la actividad, no sé si ya todos pudieron ingresar y agregarse a la clase de Classroom y pues también quería como, no sé si leyeron el mensaje por WhatsApp, pero quería también como hacer la aclaración de que uno de los criterios que voy a tener en cuenta para hacer la calificación de este trabajo es el uso de la IA. Sí, porque pues la intención es de que yo quiero ver que ustedes puedan expresarme lo que entendieron a través de sus palabras. Y yo solo lo podré entender si lo veo que en realidad es a partir de sus palabras. Lo que me interesa es como ver un poco la forma en que ustedes redactan, la forma en que ustedes están argumentando, están posicionando su comentario, todo eso. Eso es lo que en realidad pues me interesa como eh, y espero del trabajo. Bueno, ya dado este breve resumen de la primera sesión, entonces vamos a iniciar con
la sesión de hoy. ¿Me confirman, por favor, si pueden ver la presentación? Sí, profe. ¿Sí Profe, figura? Sí. sí, se ve, Ok, profe. perfecto. Vale, gracias. Bueno, introducción a la filosofía. Ay, listo. Introducción a la filosofía. Sesión 2, filosofía medieval. Entonces, como les comentaba, la historia de la filosofía la abarcamos como desde la filosofía antigua, la filosofía medieval, la filosofía moderna y la filosofía contemporánea. El día de hoy hablaremos sobre la filosofía medieval, que la filosofía, bueno, en el contenido de esta sesión hablaremos sobre, bueno, la historia y las definiciones, las corrientes filosóficas de la época, los problemas filosóficos claves, los pensadores filosóficos más representativos también de la Edad Media y los métodos filosóficos. Eh, bueno, como les comentaba, la estructura, la primera hora vamos a hacer la exposición. Espero tomar un poquito menos esta vez para que podamos hacer el ejercicio de lectura guiada y antes de eso vamos a hacer un ejercicio con las diapositivas. ¿Listo? Entonces, el ejercicio es casi como antes de finalizar la exposición, entonces yo creo que ya finalizando les comento de qué se trata. Bueno, aquí tenemos la definición de filosofía de medieval, ¿sí? Entonces, medieval es el término que se refiere a la Edad Media, que comprende entre el siglo V al siglo XV aproximadamente, desde el año 476 al 1492. Y bueno, esta época se caracterizó por muchos hechos históricos, ¿sí? Por la caída del Imperio Romano, también hubieron varias, creo que también la caída de otro imperio, no recuerdo qué, pero bueno, esta es la más significativa en el año 530 después de Cristo y la llegada de Colón a América en 1492, a lo que pues se llama comúnmente como el descubrimiento de América. Bueno, esta filosofía medieval hace referencia, este término hace referencia como al conjunto de todas las corrientes que se unen en esta época para los tratados filosóficos y también como para los nuevos cuestionamientos, ¿sí? Y todo esto pues a partir de la caída del Imperio Romano, que es el que marca como un antes y un después en la historia, ¿sí? No solo de la filosofía, sino también en la historia de Occidente, de Europa y de muchos otros lugares que fueron influenciados de cierta manera. Y bueno, y dice que esto termina, bueno, hasta el Renacimiento, que es datado como a siglo V, del siglo XV al siglo XVI. Sobre la caída del Imperio Romano, bueno, cultural y político hizo que se transformaran, pues, muchos tratados. A los tratados me refiero como a bueno, a los tratados como a los temas que se discutían o que eran debatibles en ese tiempo. Y bueno, dentro de todo el impacto que tuvo, porque lo traigo a colisión como la caída del Imperio Romano, porque pues esto influyó muchísimo como en la cuestión de la filosofía, porque primero pues el hecho de que cayera
de que se cayera este imperio, pues provocó una desintegración del poder político y social de la época, ¿no? Entonces, pues como al ver esa disolución y esa fragmentación de poder que estaba centralizado, pues entonces ya empieza como a ver ese vacío y también empiezan como a ver esos cuestionamientos de que en los que los pensadores se aproximaron más como hacia las ideas de la política y también como hacia la ética de las cosas, ¿no? Que hacían las personas. Aquí se menciona como que un filósofo muy importante fue un pensador, fue San Agustín, que fue el que abordó como la idea del Estado y de la justicia, ¿sí? Entonces hablaba él como de un mundo en donde los pobres terrenales parecían fallar. Entonces ya se empieza como, bueno, más adelante vamos a hablar como de esos problemas. También hubo como durante la caída de este imperio, hubo una revaloración del orden divino. Aquí va lo que decía San Agustín. Entonces, él habla como de que ya retoma de que esta crisis empezó a verse como un colapso político terrenal, ¿sí? Entonces, la interpretación teológica del momento era como qué orden tenía el mundo. Si no era el orden de los humanos, entonces de las personas en la tierra, ¿de quién era? ¿Sí? ¿De quién estaba a cargo? Entonces empezaron a cuestionarse como la existencia de Dios y con esto pues también hubieron muchas obras como Ciudad de Dios, digo, la Ciudad de Dios de San Agustín, ¿sí? Y también se habló como de que, bueno, estos lugares que eran el reino del cielo, que sí era, bueno, que sí existía la eternidad, que, bueno, todo esto, ¿sí? Después de esto también pues se vivió una crisis cultural y un auge del cristianismo, que esto lo vemos reflejado pues acá en las corrientes filosóficas de la época, en donde pues vemos que la filosofía medieval estuvo muy marcada por el cristianismo y pues se construyó también a partir del pensamiento greco-romano, que hace referencia a Platón y Aristóteles, que son los pensadores de la época clásica referentes a la filosofía antigua, y también de tradiciones filosóficas islámicas y judías que dieron origen a nuevas corrientes filosóficas en esta época, ¿sí? Aquí, en este auge del cristianismo, pues como estaba tan influenciada esta época, empezó como de alguna forma como a rechazar esas ideas naturalistas de las que les comentaba anteriormente en la primera sesión. Entonces, pues ya el cristianismo empezó a tener mayor influencia, posición y poder sobre todo y pues empezaron como a rechazarse todo lo que no iba referente como al cristianismo. Entonces se hablaba como de que las otras creencias eran paganas, también se habló como de que, bueno, en ese marco teológico y moral, los filósofos se volvieron, pues los filósofos eran filósofos y eran cristianos y eran teólogos, ¿sí? Entonces, esta filosofía se empezó también a integrar con la filosofía griega, que hacía referencia como a los pensamientos platonistas, pero porque solo Platón retomaba de cierta forma este marco teológico, ¿no? Y bueno, eso fue como también habla como de San Agustín y el neoplatonismo, que es como la influencia de que tuvieron estos dos pensadores. Y bueno, también hubo como el declive de las instituciones educativas clásicas, entonces habla como la influencia del poder del cristianismo. Entonces los filósofos ya no tuvieron como la posibilidad de acceder a muchas de las bibliotecas de los demás pensadores o de sí, de los primeros pensadores filosóficos como naturalistas, anatomistas, bueno, todos los que mencionamos anteriormente, ¿sí? Entonces ya los centros de enseñanza y muchas obras se concentraban solo como en los libros sagrados, ¿sí? Y era como muy limitado la cuestión como de el acceso a textos o a obras de otros filósofos, tan solo como que de Aristóteles, algunos filósofos griegos también, y lo de Platón. También, bueno, se habla como de una preservación del conocimiento en monasterios, que eso pues es de las instituciones que jugaron un papel clave en la preservación de muchos textos filosóficos y teológicos, ¿no? También, bueno, hay, como aquí menciona en la presentación, dice como filosóficas islámicas y judías. Entonces nos habla como de que también hubo la caída del imperio ¿cómo se
bizantino, y entonces esto también produjo como mucha influencia de estos pensamientos, y esta filosofía se vio muy atravesada por muchas ideas. Entonces, pues se enriqueció o sea, intelectualmente estas ideas, y pues también hubieron muchos pensadores del Islam y judíos que hicieron parte de este también de estas interpretaciones teológicas cristianas. Bueno, la filosofía medieval nos habla de que se dividió como en dos periodos, que son las dos corrientes más importantes de la historia medieval. En estos dos periodos encontramos el periodo patrística, que está más o menos aproximado su origen al siglo II, y pues dicen que más o menos entre el siglo VI y VII, igual pues se cree que hasta el VII, ¿no? Y el periodo escolástica, que hace referencia al siglo VI y al siglo entre 7 a 15, más o menos, ¿sí? Entonces, bueno, el siglo II fue después de Cristo, y se cree pues que en el siglo II todavía pues existía como, todavía estaba como a flote la filosofía antigua, pero pues ya como con la caída de este imperio, pues ya se marca como ese, ese, ese punto de partida de esta filosofía. Sin embargo, pues se cree que desde el siglo II inició como todo esto. Bueno, aquí vamos a hablar del periodo patrística. Entonces, ¿qué significa patrística? Patrística se define como el estudio de los primeros autores o padres del cristianismo. Esto hace referencia a que como era una filosofía muy cristiana, entonces pues los padres o fundadores de esta filosofía, o sea, los fundadores o pensadores principales de esta filosofía eran padres, primero eran teólogos, y segundo pues eran padres. Y también creo que por aquí estaba como que sí, eran discípulos de los apóstoles. Entonces, pues de esto se trataba, y la etimología de esta palabra pues parte del latín patres, que significa padres. Y en este primer periodo, pues se desarrolla la cultura del Oriente, que es Grecia, y pues está enfocado mucho en el estudio de Dios, en los padres griegos que impartían la filosofía y la teología cristiana, y las culturas de Occidente, que hace referencia a Roma, y que a pesar de estar influenciado por la cultura griega, pues sus representantes eran latinos y se enfocaban también en la demostración de la existencia de Dios. Aquí, bueno, los padres que fundaron las bases, como les comentaba, de la filosofía cristiana eran teólogos, y fueron los primeros apologistas de esta fe, y eran los discípulos de los apóstoles. Entonces, de ahí viene toda esa tradición. Después venimos, o sea, seguimos con el periodo escolástico, que es como uno de los periodos más importantes de esta historia. Y bueno, escolástico dice que se denomina a la unión del pensamiento filosófico medieval y el pensamiento teológico para las revelaciones sobrenaturales en el cristianismo. Sin embargo, bueno, hay muchas definiciones, que es como también, o sea, abarcarlo como desde ese punto sería como muy, o sea, no es tan puntual la definición, ¿sí? Hay muchas definiciones, como la cuestión de la etimología, que no la dice aquí, como escolástica proviene del latín, de la palabra, bueno, esa palabra de la que se deriva un adjetivo que significa escuela o perteneciente o relativo a escuelas. Eh, porque o sea, puse esta etimología porque me parece que la primera definición que encontramos sobre escolástica, que dice que es la primera que puse ahí, pues no encierra como en realidad todo el significado, ¿no? Si ustedes van a investigar un poquito, se encuentran como que la escolástica también hace referencia como al tiempo en libertad, ¿no? El tiempo que los pensadores creían que era de libre, o sea, como para es un tiempo libre, pero no era para descansar, sino un tiempo libre, y el tiempo más importante para reflexionar, para pensar, para cuestionarse. Entonces, esa era la escolástica en ellos, ¿no? Como ese tiempo para reflexionar sobre la vida, sobre sus propias cuestiones. Y bueno, la escolástica aquí dice que basó sus estudios principales en la tradición filosófica grecolatina, de la cual heredó las obras de Platón a través del neoplatonismo
y la escuela latina que surgió de las enseñanzas platónicas y de Aristóteles, cuyas obras fueron conservadas por neoplatónicos, o sea, seguidores de Platón y algunos pensadores del mundo islámico. Bueno, sobre los problemas filosóficos. Sobre los problemas filosóficos, bueno, aquí habla como lo que les comentaba de la tradición filosófica, de la filosofía clásica más que todo, influenciado por la filosofía cristiana, islámica, el pensamiento aristotélico, neoplatonismo, todo esto dio origen también a nuevos métodos y también, o sea, nuevos métodos para llegar a las respuestas o a la verdad de los problemas filosóficos de la época. En ese tiempo, pues había muchísimos cuestionamientos, pero más que todos como enfocados a la existencia de Dios, ¿sí? Entonces, pues aquí están los tres principales que me parecieron muy importantes y que fue como la existencia y naturaleza de Dios. Entonces aquí fue cuando muchos filósofos empezaron como a desarrollar argumentos para demostrar la existencia de Dios y la naturaleza del mismo, ¿no? Entonces respecto de cómo era este Dios, si era trascendente, si era inmanente, si podía interactuar con el mundo material, ¿sí? Todo lo que ahora entendemos como Dios o se entendía en ese entonces. Acá también esto es muy importante y esto es lo que más retoma esta época y es la fe y la razón. Entonces se habla mucho como de la relación entre la fe y la razón, porque pues fue uno de los problemas centrales cuando se llegó a esta época, tratar como de unir todo lo que los pensadores habían trabajado en la filosofía antigua y adaptarlo como a ese contexto histórico y cultural que estaban viviendo en ese momento y decir como, bueno, ¿cómo vamos a conectar estas ideas que estaban antes con las ideas que tenemos ahora? Entonces, eso fue como fundamental, ¿no? Como empezar a relacionar la fe del cristianismo con la razón, ¿no? La razón como algo del pensamiento, como algo muy, muy propio. Entonces decían como que muchos filósofos empezaron a argumentar de que la unión de ambas, pues era como la forma en que se complementaba y se podía llegar en sí a la verdad, ¿no? Sin embargo, pues esto fue muy debatible. También está el problema de los universales. El problema de los universales, pues se plantea el debate sobre la naturaleza de los conceptos. Entonces nos habla de lo abstracto, que es el mundo de las ideas, y que no se podía separar de lo concreto, que era lo de los objetos y lo de los individuos, o sea, lo que podemos tocar, ver, percibir y eso. Bueno, acá tenemos los pensadores filosóficos de la época. Entonces, tenemos el primero, bueno, primero fue San Agustín, pero los puse como al final para enfatizar un poquito más en ellos. Y, bueno, se me olvidó comentarles que también aparte de estos tres problemas era también el problema del mal, que eso creo que sí, eso lo retoma, eh, creo que lo retoma, perdón, Tomás de Aquino, ¿sí? Tomás de Aquino empieza como a retomar sobre las cuestiones de la moralidad y de lo que está bien y de lo que está mal. Entonces, pues empiezan a hacer estas teorías, bueno, estos argumentos no solo empiezan por él, sino que muchos filósofos influenciados por el cristianismo empiezan como a cuestionarse por qué existe el mal, ¿sí? Y entonces, sí dicen como que si un mundo que fue creado por Dios omnipotente y benevolente, entonces, ¿por qué debería existir el mal? Y entonces, San Agustín, del pensador que les hablaba anteriormente, dice que eh, el mal no tiene una existencia real, sino que es una privación del bien, ¿sí? También Aquino nos habla como de que el mal no pudiera existir, el bien existe sin el mal, pero el mal no puede existir sin el bien. Y bueno,
así hay un montón de debates respecto como al problema del mal, porque pues ahí también están las cuestiones de lo moral, lo que les comentaba anteriormente en la primera sesión, como que todos de alguna forma nuestra forma de actuar, nuestra conducta está siempre como regulada por esos estándares o por esas tradiciones o bueno, para como resumirlo, como esos principios morales que nos inculcan, ¿no? Desde que somos muy pequeños. Entonces, desde muy pequeños a nosotros nos enseñan como qué está bien y qué está mal, pero pues en realidad nosotros nunca cuestionamos como que si en realidad eso está bien o si en realidad eso está mal, ¿no? Porque pues los que nos inculcan eso son nuestros papás y a nuestros papás nuestros abuelos y es una tradición cultural que viene de hace muchísimos años atrás y esta cuestión del bien y el mal está muy infundida también por la cuestión religiosa. Entonces, pues como venimos de una tradición muy cristiana, muy católica, entonces si en nuestra iglesia nos enseñan como que algo está mal, pues nosotros no lo cuestionamos, solo lo que lo seguimos. Y entonces, pues ahí está como el debate de los principios morales, de que lo que está bien para mí no puede estar bien para otra persona. Y bueno, lo que les comentaba también de que a partir de eso se va lo de la individualidad, lo de lo colectivo, bueno, muchos debates al respecto. También otro aspecto muy importante que se problematizó fue la relación entre el alma y el cuerpo. Esto hace referencia también como a la cuestión de lo abstracto y de lo concreto, ¿no? Lo abstracto como el alma y lo concreto como el cuerpo, ¿no? Entonces se debatió mucho sobre la naturaleza del alma humana, su inmortalidad, su relación con el cuerpo físico y pues esta cuestión, lo que les decía, se vinculó con las ideas de la resurrección y la salvación cristiana. Entonces, pues aquí empezó como lo de la inmortalidad, ¿no? Que para muchas religiones las personas en realidad no mueren, solo trascienden a otro mundo, ¿sí? Y pues a partir de eso empezaron a darse muchas otras cosas más respecto a la cultura, ¿no? Porque pues es muy diferente pensarse en un contexto en donde las personas creen que mueren y acaba su vida ahí, mientras que el contexto y o sea, la cultura es muy diferente en un contexto en donde las personas creen que su vida trasciende, o sea, va a otro lugar, continúa, no termina solo como en en la separación del cuerpo y ya. Bueno, sobre los pensadores filosóficos tenemos a Boecio, que es del año 480 y hasta 524, que fue un filósofo y teólogo romano conocido por su obra La Consolación de la Filosofía. Y pues en esto se explora como las cuestiones sobre el destino y la providencia divina. Sobre el destino, pues haciendo referencia como a lo que les comentaba de las revelaciones, más o menos, algo así. Mm, tenemos a Juan Escoto Erígena, que es de el 810 hasta el 877. También fue un filósofo teólogo irlandés que intentó conciliar el pensamiento cristiano con el neoplatonismo. Entonces intentaban traer esos pensamientos, todos esos métodos o esa ideología de Platón a como a relacionarla con la fe cristiana, ¿no? Y ver de qué manera la puedo como asociar para que no vaya en contra, ¿no? Porque como igual era como lo que más se tenía a disposición, entonces era con lo que se trabajaba. Y bueno, su principal obra es Per Person. Y bueno, de eso no encontré mucha información. Pero bueno, seguimos con Anselmo, que Anselmo es de 1033 al año 1109. Él fue considerado como el fundador de la escolástica, que es un método en realidad, ¿no? Y más adelante lo vamos a ver. Y bueno, él desarrolló el argumento ontológico para lo de la existencia de Dios y su obra fue Proslogia. Acá tenemos otros pensadores, que fue Pedro Abelardo en el año 1079 hasta 1142.
Este filósofo fue conocido por su trabajo sobre la lógica y la ética y pues fue también, eh, fue muy conocido por el conflicto con Bernardo de Claraval. Sus obras más importantes son Sig et Non, es una sola obra. Y Duns Scott, que fue filósofo y teólogo escocés, también fue conocido por su defensa del voluntarismo y por su teoría de la univocidad del ser. Su principal obra fue el Ordinatio. Y Guillermo de Ockham, que fue en 1282 hasta 1347 y fue conocido por el principio de la navaja de Ockham, que propone la simplicidad en las explicaciones, como las cosas muy puntuales, ¿no? Y fue uno de los precursores del nominalismo. Acá tenemos los pensadores filosóficos más representativos de la época, de los que les he estado hablando, y es San Agustín de Hipona, que fue en el año 354 hasta el 430, que pues se cree como que fue uno de los primeros pensadores de esta filosofía medieval, y está Tomás de Aquino, que fue de 1225 y 1274. Entonces, bueno, San Agustín de Hipona fue considerado uno de los principales filósofos cristianos de la antigüedad tardía, o sea, como un poquito más allá de la Edad Media, o sea, un poquito más allá del siglo II al siglo IV. Y sus obras claves son Confesiones y La ciudad de Dios, que fueron como los temas a debatir sobre la existencia de Dios, sobre lo que les comentaba. Y Tomás de Aquino, que fue en 1225 y 1274, que fue uno de los filósofos más influyentes de la Edad Media, y su obra magna fue una suma teológica integrada a la filosofía aristotélica con la doctrina cristiana. Aquí vamos a hacer una actividad porque yo sé que pues el tema es un poco extenso y también es, bueno, un poco como para que cambiemos la dinámica. Entonces, como les había comentado, el ejercicio, no, que íbamos a tener un ejercicio, pues este es el ejercicio, ¿no? Es sobre los métodos filosóficos. Todos los métodos filosóficos que están aquí, eh, ¿cuántas personas hay en la llamada? Son 11 personas, listo. Bueno, no sé si les gustaría, bueno, pueden agruparse, pueden, sí, yo creo que pueden agruparse, pueden trabajar, igual se los recomendaría como cuatro. Voy a darles aproximadamente, creo que 10 minutos de ejercicio en clase. Igual si unos 2 minutos más me cuentan y yo estoy aquí. Y me gustaría que se enumeren y me digan qué método quieren trabajar. El ejercicio se trata de que lean alguna referencia sobre cada método. Entonces escriben en el chat o me dicen por audio qué método van a trabajar y si se quieren agrupar de una o dos personas para trabajar un método está bien. El hecho es de que abarquemos todos estos 7 métodos y que en 10, 12 minutos más o menos eh, me cuente cada uno, cada una, lo que entendió de cada método. Entonces los escucho. Listo, Sarita dice que el primero. Vale. Profe, ¿Quién va a tomar el 2? yo cojo el 4. Vale, Carol. Listo. ¿Quién más? Profe, yo el séptimo. Listo, Yesenia.
Igual, listo. Aureliana, 5. Listo. Bueno, Yesenia y Karen van a trabajar juntas. Las dos escogieron el 7. Entonces, bueno. La idea es que lo lean y me cuenten, ¿listo? Con como ustedes lo entiendan. O sea, no quiero que vayan a como a saturarse de lecturas y Buenas todo eso. tardes. Me gustaría que me cuenten. Dime. Qué culpa había, qué culpa había. Jesús, creo que tienes activado tu micrófono. Bueno, me faltan. Demora un poquito, pues. Profe, o sea, lo que tenemos que hacer es explicar lo que entendemos de cada método. Sí, busquen una definición corta y me la cuentan. Y la duda que les surja al respecto, pues yo les colaboro en la duda. Ok, ok. No, pues la idea es que no se desconecten. Ah, Profe, el Daniela. segundo. O sea, listo. ¿Quién me? Jesús, el segundo. Como si fuera. Sí, señora. Listo. Faltaría el 3 y el 6. Ujú. Solo faltaría el 3 y el 6. La idea es que no se desconecten, pero si desean desconectarse y volverse a conectar, por mí no hay problema. Y apenas terminemos de escoger, bueno, me faltan, no sé quién más está aquí en la llamada. Bueno, Emanuel, Alejandra, Juan Ángel, Daniela y Sebastián. Profe, Faltan. ¿eso es escrito No, o no, verbal? me- sí, me lo leen. Igual es una, Profe, ¿podemos buscar una definición en donde sea o por internet? pero ojalá espero que lo encuentren como en una, pueden colocarlo en Google y escribir como el nombre y ahí encuentran muchas referencias. No lo hagan por ChatGPT porque les va a dar sí les va a dar la respuesta automática, pero pues la idea es que lo busquen como en una fuente donde ustedes puedan ver de qué se trata, ¿no? Como una enciclopedia, no sé, hay muchas fuentes ahí como de enciclopedia, de bibliotecas virtuales y las definiciones son muy cortas, ¿sí? Me gustaría eso. Y Manuel, ¿cuál vas a trabajar tú? Voy a trabajar el método analógico. Vale, método. El 5, ok. Yo no puedo ir al parque porque estoy en clase. A las 6, creo que no han terminado, a las 6 voy al parque. ¿Alguien tiene activado el micrófono? Daniela. Bueno, me falta Daniela, me falta Juan Ángel y me falta Sebastián. Listo, entonces me cuentan en cuál trabajaron. Ya los demás supongo que están trabajando. La idea es que, bueno, este ejercicio va a contar como la participación, ¿no? De la clase. Ya para las personas que no pueden estar conectadas, dejaré otro ejercicio. Y le repito, bueno, la idea es de que lo encuentren como en una página, una enciclopedia, una biblioteca virtual, una fuente que ustedes me puedan comentar de qué se trata la fuente, ¿no? Ah, no, profe, yo la encontré en la página de tal, ¿listo? Porque pues yo puedo ponerlo en ChatGPT y me va a arrojar la respuesta, pero la idea es de que sepan de dónde viene
y así poder abordar, ¿no? La misma definición, porque si no encontramos algo que ustedes no entienden, podemos ir a la fuente y ver de qué se trata. Y nada, pues no se extendan mucho, no se extiendan demasiado. La idea es de que lo lean, si no lo entienden, busquen otra definición que entiendan bien y que me lo explique. Cada uno como en unos 2 minutos, más o menos, máximo. Entonces, eso. Entonces, espero. Yo creo que, bueno, ya nadie más creo que está aquí presente. Entonces, vamos a trabajar así y yo les defino los que faltan. Entonces, Sara va a trabajar el primer método, que se refiere al método escolástico. Carol va a trabajar el método teológico. Yesenia y Karen están trabajando sobre el método empírico. Aureliana y Emanuel están trabajando sobre el método analítico. Y Jesús está trabajando sobre el método dialéctico. Entonces, falta el método racionalista y dialéctico. Bueno, estoy pendiente. Eh, a las 5 y... A las 5:05, no, a las 5:02, creo que más de 10 minutos no tarda, pero de todas maneras estoy pendiente. A las 5:02 los vuelvo a, bueno, activo mi micrófono y empezamos la actividad. ¿Listo?
Hola, ¿cómo van? ¿Creen que necesitan más tiempo o están bien así? Profe, yo encontré la información en una página. Vale, Se listo. llama Slide, ¿cómo es? Slidesare.net, que Vale, listo, sí. me parecen ¿Y qué tal cosas te fue? de... Ajá. Ah, el mío fue analógico, de analogía. Ujú. Ok. Dice, dice aquí ¿Encontraste? que, ¿mm? Señora, Ujú. Cuéntame, cuéntame. que dice que el método analógico, este método consiste en cotejar datos en particular que poseen cierta semejanza, compararlos y posteriormente dar una conclusión, establecer parámetros como, como conocer los procesos del pasado y entender los fenómenos de hoy. Proyectando o modificando el futuro. De esta forma se pueden encontrar situaciones muy parecidas que no son productos de la casualidad. El método analógico de razón por medio de analogías consiste en encontrar dos situaciones o sistemas que sean similares. Si sabes el Ujú. resultado de uno de los sistemas, obtienes la conclusión de en que el otro sistema obtendrá el mismo resultado. Es un método de pensamiento difícil, lleno de posibles falacias, pero muy usado en ciencias. La analogía es base de la mayoría de los razonamientos ordinarios, por cuanto la gente tiene que tomar decisiones basándose en experiencias pasadas en otro tipo de comparaciones. Ok, Eh, ya, listo. Y bueno, ¿tú qué entendiste? O sea, en lo que me leíste, Manuel. ¿Estás ahí, Emanuel? sí, sí, señora, entiende Ah, vale. que el sistema analógico es como que algo que tiene la vida, o sea, como que algo pasa y eso se vuelve a repetir, o como que algo repetitivo, repetitivo, se repite varias veces. Ok, vale, listo. Muchas gracias, Emanuel. Bueno, Entonces, método analógico ya está. ¿Alguien tiene alguna duda? Bueno, para complementar un poquito lo que dijo Emanuel, también como sobre la definición y eso, es más que todo también lo de la analogía respecto a lo del ser. Entonces ahí también nos habla cómo describir los seres creados que pueden reflejar a Dios, ¿no? Y también a Dios en su ser y que deben ser como idénticos. La cuestión pues que está muy atravesada por lo del cristianismo y que pues este método del que nos comentaba Emanuel es como un acercamiento más, como decirlo, sofisticado a los problemas teológicos y filosóficos sobre la naturaleza y, o sea, sobre el origen de Dios. Entonces es como lo que nos aproxima a su comprensión y como lo que decía Emanuel también, lo de las comparaciones, son comparaciones analógicas entre el mundo creado y el creador como uno solo. ¿Quién quiere continuar? Profe, ¿yo puedo? Dale, listo, sí. A mí me tocó el método escolástico. Permite desarrollar competencias y habilidades cognitivas muy elevadas académicamente. Sobre todo, produce, crea e innova ideas al defender intelectualmente las propias
su propia tesis, negando con argumentos válidos la postura contraria, puesto que al ser la estructura del argumento, eso fue lo que pude, bueno, encontrar. Ok. ¿En dónde lo encontraste? Ay, no, no me acuerdo. Bueno, ten en cuenta la fuente. Bueno, Bueno, y de está bien. acuerdo a eso, pues ustedes también, este ejercicio también es como para que vayamos aprendiendo cómo a buscar, pues yo sé que, o sea, con lo que dije al inicio, no quiero como que interpreten que yo no quiero que utilicen la IA, ¿no? O sea, la IA es una buena herramienta, pero también quiero como que sepan que en qué momentos deben usarla, ¿no? O sea, la IA nos puede ayudar como a desenglobar muchas referencias bibliográficas, muchas cosas, puede ser muy descriptiva, pero para este tipo de trabajos en donde se necesita analizar, se necesita argumentar, pues es necesario que lo hagamos personalmente, ¿no? Porque pues otorgarle como a una inteligencia artificial que opine y que dé como, o sea, que dé una opinión que es muy personal por ella misma, no por nosotros, pues es como algo, no sé, no me parece como que sea algo correcto. Entonces, con la cuestión de las fuentes voy a eso, ¿no? Que muchas veces, pues cuando ustedes están en otro panorama académico, pues les van a pedir sus fuentes, van a decir, van a cuestionar de dónde ustedes sacan la información. Y eso es muy importante porque en realidad a partir de eso es que también se cuestiona la información. No es lo mismo que ustedes como que digan, no, es que la IA me arrojó esta respuesta. Sí, la IA puede estar bien y no se va a equivocar, pero, o sea, tú no sabes de dónde viene esa información y tú cómo la contrastas con otras fuentes que pueden ser las fuentes que te proporcionan para tu trabajo, ¿sí? Entonces ahí es donde vienen muchos inconvenientes. Por eso es importante tener en cuenta las fuentes en donde buscamos, qué fuentes son acreditadas, qué otras fuentes no son tan aconsejables para trabajo, ¿sí? Y bueno, coméntanos ahorita qué entendiste tú de eso. Pues por eso lo busqué, pues, o sea, no lo entendí. Por eso me puedes explicar. Vale, listo, sí. Eso también, gracias por comentarme y eso también quiero que lo tengan en cuenta, o sea, que tengan toda la confianza. Si tienen alguna duda, si tienen algún problema como para entender alguna definición o alguna palabra, no sé, cuéntemelo, escríbamelo, yo con mucho gusto les colaboro. Entonces, bueno, sobre el método ecolástico fue, ¿no? El que tú tomaste. Sí, señora. Entonces, ecolástico hace referencia como a lo que les comentaba sobre el periodo que, sobre uno de los periodos más importantes que fue el escolástica, ¿sí? Entonces ahí se acuerdan que les comentaba que sobre las escuelas y todo eso. Entonces, bueno, este método se hizo a partir como este método fue como en la edad, se dio durante la Edad Media, ¿no? Y bueno, este método se enfocaba que tenía que haber como una forma muy rigurosa de analizar los textos, ¿no? Entonces, muy sistemática. Entonces, para el análisis de esos textos, que más que todo eran sagrados, pues estableció como una forma de estudiarlos y de entenderlos. Entonces, lo primero que, como este método era, bueno, fue trabajado por filósofos latinos, entonces, pues, se llamaba los los puntos a trabajar dentro de este método eran lectitio, disputatio, question y sí y no. Entonces, esto significa lectura, disputa, cuestión, el sí y el no. Entonces, este método se usaba para hacer el análisis de estos textos y estos textos se analizaban a partir de cierta forma, de cierta estructura. Esta estructura era a partir de la lectura. Entonces, en estas escuelas que se fundaron en ese tiempo, pues primero era el profesor o la maestra leía o explicaba el texto, que en este caso era como la Biblia,
o las obras de Aristóteles, que era lo que ellos tenían acceso, y proporcionaba una interpretación, ¿no? Entonces, lo que hicimos el otro día como sobre la lectura guiada. Yo, por ejemplo, alguien leía, en este caso, bueno, Sarita fue la primera que leyó, y yo les digo, bueno, ¿ustedes qué piensan? Ustedes, Sarita dice, por ejemplo, no, ese texto es muy eh, descriptivo porque tal cosa, esto y lo otro. Entonces, aquí es donde empieza el segundo punto de análisis, que es la disputa. Entonces, los estudiantes y profesores analizan las objeciones y respuestas relacionadas con el tema de discusión. Entonces aquí se pone a prueba, en este caso, por decir, pongo de ejemplo que pena Sarita, que fue la primera que leyó en la clase pasada. Entonces ponemos a prueba como lo que ella nos habla sobre el texto, ¿no? Entonces la confrontamos y vemos como, bueno, de pronto otro compañero dice como, no, yo sí estoy de acuerdo con lo que dice Sara, porque pues en realidad yo pienso que el autor dice esto, esto y lo otro, lo que yo espero que hagan en el trabajo, ¿no? Sobre su comentario, sobre el punto de argumento y crítico. Después de esto viene la cuestión. Después de esta disputa, lectura, disputa, viene la cuestión en donde se desarrollan las preguntas. ¿Por qué se piensa eso? ¿Por qué se está argumentando eso? ¿Por qué la profesora tiene esta posición? ¿Por qué Sarita tiene esta posición? ¿Por qué el compañero de al lado toma esta posición frente a esto? Y estas posiciones, argumentarlas, ¿no? Entonces, como lo que aquí habla del sí y el no, que muchas veces como que nos centramos solo en el hecho de decir como no me gusta, no quiero, no estoy de acuerdo, no lo hago. O no me parece, si me parece, de acuerdo, no de acuerdo. Y ya, pero en realidad no, pues más que todo en la filosofía es fundamental que la argumentación, ¿no? Y la crítica. Entonces la argumentación racional, referente como un argumento razonable, no cuenta solo con el sí y el no, sino que cuenta como que, bueno, yo sostengo de que esto puede ser así por tal razón, ¿sí? Esta razón puede venir a través de mi conocimiento, a través de mi empirismo, a través de lo que yo he aprendido, a través de la clase, a través de la lectura, ¿sí? Y bueno, todo esto es lo que fomentaba el diálogo y un debate estructurado, ¿sí? O sea, los debates estructurados hacen referencias como que tenemos una discusión enfocada a cierto tema para llegar a un punto en común, ¿sí? No es como una discusión abierta en la que hablemos de diferentes temas y todos de por sí pensamos diferente. Entonces, ¿a qué vamos a llegar? Si de por sí llegamos, si de por sí pensamos diferente y estamos hablando de temas diferentes, pues no vamos a llegar a un punto en específico. Entonces, por eso es importante estructurar los debates. Ahora, el método de lo del sí y el no, que es el último punto de este método, es un método que lo planteó Pedro Abelardo, que fue también uno de los pensadores, y que consistía en reunir citas contradictorias de las autoridades filosóficas, teológicas, obligando a los estudiantes a resolver las aparentes contradicciones. Esto es muy interesante porque es lo que hablábamos en la primera sesión, que por lo general uno no, pues por respeto y también por cuestiones morales, uno no tiende como a cuestionar a las personas mayores, ¿sí? Entonces, en este caso, lo que se cuestionaba eran las autoridades filosóficas y teológicas. Entonces, bueno, ¿por qué el padre dijo esto? O sea, para mí eso no está bien. Bueno, ¿y por qué no está bien? No, porque yo siento que la realidad de las cosas o la vida en realidad no es así, o en este momento las personas no pueden tomar este tipo de decisiones, ¿sí? A eso. Entonces, pues, en resumen, perdón que me alargué demasiado, pero bueno, este es uno de los métodos más pues, fundamentales, por lo que pues hizo parte de la época más importante de la edad medieval. Entonces, por eso quería como enfatizar en eso. Y ya, pues entonces espero que hayan entendido que el método escolástico es como una forma estructurada de entender un texto a través de la lectura, de la disputa, de la cuestión y del sí y del no. ¿Listo? Listo, Vale. ¿Quién continúa? ¿Quién quiere seguir? Yo, profe. sigo yo con la dialéctica. ¿Quién? ¿Carol o Ricardo? No entiendo. Jesús, Bueno, que siga el profe.
Bueno, listo, dale, dale Jesús, entonces continúa. Bueno, la dialéctica es la práctica metodológica de los debates y controversias fisiológicas, cuya característica se centra en la confrontación de dos ideas para dar con una tercera, lo que usted estaba diciendo ahorita. En la antigüedad los pensadores lo definían como el arte de la discusión. Fue lo que resumí de todo lo que leí. Ah, ok, listo, Jesús. Bueno, eso fue tu resumen. Ese fue el resumen de lo que leí de la parte dialéctica. Ok, ¿tú cómo lo pondrías como en un caso así? O, Eh, pues de ejemplo, tengo lo que usted acaba de decir. ujú, Eh, los debates de, de pronto de un tema para llegar a una conclusión de uno o dos temas para llegar a un tercero, como dice acá en lo que entiendo de eso es que normalmente uno debe de ser prudente en su propia opinión, pero también debe de escuchar las terceras o las segundas. ok, sí, vale. Muchas gracias, Jesús. Bueno, profe, Bueno, faltaría, bueno, Carol fue la que me dijo que quería seguir, ¿sí? Sí, señora. ¿O estoy A mí me tocó método teológico y pues en sí dice que el método teológico se define por cómo una persona se acerca a la interpretación pues de la Biblia y cómo llega a las pues implicaciones doctrinales y de esa interpretación. Eh, en sí encontré en el diccionario que teología significa ciencia que trata de Dios, fundada en los textos sagrados, la tradición y los dogmas. Y pues lo que Ok, entendí de eso fue que pues en sí la teología pues, se refiere es a lo de la Biblia, a lo que tiene que ver con la Biblia, de cómo fue fundada, de cómo fue que lo hicieron, o lo de las doctrinas y todo eso. ok, Y ya. listo. Vale. ¿Qué fuente usaste? Pues usé el diccionario y usé una página que encontré en Google. Ok. Bueno, vale. Listo. Bueno, a mí se me olvidó que, bueno, sobre el método dialéctico que fue muy bien explicado también por Jesús, aquí está lo de la tesis, antitesis y síntesis. Entonces, eso también para tenerlo en cuenta, que es como el esquema dialéctico que se utilizó como la herramienta para examinar los argumentos y encontrar la verdad a través de la confrontación, ¿no? De las ideas opuestas, lo que hablaba el compañero, como de que una idea, dos ideas y tres ideas, ¿no? Entonces, lo cual permitía como el progreso racional del pensamiento. Y pues que esto más que todo fue como derivado del pensamiento de Aristóteles. Y sobre el método teológico, también lo que nos comenta Carol, muy bien. Y para complementar fue como también lo que decían era como que lo de la fe y la razón son compatibles y pueden ayudarse, lo que les comentaba. Eh, entonces, en este caso, este método también lo basaron mucho como en Fides Quernes Intellectum. Entonces, habla como de la fe buscando el entendimiento. Y eso fue como articulado para lo que les decía, para profundizar la comprensión de los misterios de la fe cristiana, misterios o revelaciones. Bueno, faltaría, a ver, no sé quién quiera seguir, ya nos faltaría como, creo que ya, no, creo que nos falta Yesenia y Karen, que están trabajando en método, el método empírico. profe, yo el resumen lo saqué de una página que se llama Concepto. Ok. Concepto. Ok, listo, vale. Vale, Jesús, muchas gracias.
Ah, bueno, aquí enviaron como Jesús Torres. Ah, tú enviaste por chat. Ya, listo. Bueno, falta el número 7 de lo que me dijo Yesenia y Karen. Están trabajando en él. ¿Cómo van? Si Listo, quieren, profe. pues. ¿Puedo iniciar? yo- Ah, bueno, listo, dale. Listo, profe. Bueno, el modelo empírico es un modelo de investigación pues, que nos ayuda a obtener conocimiento a partir de la observación y de la realidad, o sea, de las cosas que están en nuestro entorno y pues de las experiencias. Ujú. También es la idea de nuestros conocimientos que provienen de experiencias y observaciones, como lo había mencionado anteriormente, como por ejemplo un árbol. ¿Cómo sabemos que es un árbol? Pues porque ya lo hemos visto, tocado, hemos mirado sus hojas, la corteza, su fruto, las flores, etcétera. Y pues eso nos lleva al empirismo, eso. Ok. Eh, bueno, ¿y tú quieres comentar, no sé, algo más al respecto? Am, no, pues todo lo que sabemos es basado pues en las experiencias que tenemos día con día, los conocimientos, pues ya sea pues leyendo libros, pues mediante los estudios, pues todo eso lo absorbemos y con eso tenemos conocimiento sobre pues todo lo que nos rodea. Ok, muchas gracias, Genesis. Vale, profe. Ah, es Genesis, perdón, yo había puesto Yesenia. Qué pena contigo. Bueno, creo que falta una compañera. Ah, falta Karen y falta Aureliana. Bueno, si quieren, mientras tanto, voy comentándoles como el 3 y el 6 que fue los que quedaron sin participantes. Ah, bueno, antes de continuar, muy importante y muy interesante el método que expuso la compañera ahorita, porque pues es el constante cuestionamiento en estos momentos incluso, ¿no? Lo del empirismo, como la importancia también de que eh, la importancia y también el cuestionamiento, porque muchas personas no aceptan que a partir de la experiencia se puede obtener mucho más conocimiento que en un aula, ¿no? O sea, pues no quiere decir tampoco que se desacredite las aulas como un conocimiento, pero es importante como que la experiencia también tome como su posición frente también como a una escuela, ¿sí? Porque en realidad muchas personas, sin necesidad de estar en muchos campos académicos, la academia en sí, pues tienen más experiencia incluso que las personas que se están formando en la academia. Entonces, lo del empirismo es muy interesante y es muy bonito también que las personas puedan contar con esa experiencia. Por eso, o sea, si ustedes cuentan con una experiencia y pueden enriquecerla más, háganlo. O sea, no quiere decir que la única fuente de conocimiento sean los libros. Hay muchas otras formas de aprender, de estudiar, el interés sobre un tema puede desbordar muchas cosas, muchas formas de estudiar y de explorar, entonces háganlo. No siempre se queden ya sea con lo académico o con lo empírico. Siempre intenten complementar ese conocimiento que tienen, que eso es muy importante. Y sobre eso, pues habla como que el empirismo hace parte del complemento del análisis racional y es algo que pues tenemos la facultad todos tenemos esa facultad de análisis. Entonces, todos lo que nos decía la compañera, todos sabemos que es un árbol porque todos tocamos ese árbol y lo vemos, pero entonces también ahí van los cuestionamientos sobre lo que no podemos ver.
¿sí? Y lo que no podemos tocar, pero que sabemos que puede existir o que lo sentimos, pero que no sabemos cómo describirlo porque no lo vemos. Entonces ahí también vienen muchas cosas sobre la cuestión de la fe y la cuestión de la esperanza, ¿m? Y sobre la cuestión del bien y el mal. Bueno, eh, tercero, que era el método exegético, creo que era así. A ver, espérame. Sí, exegético, ajá. Bueno, este método también consistía como una interpretación y comentario de los textos, particularmente de la Biblia, y los textos filosóficos clásicos y medievales, como el de San Agustín, y también que veían la fuente de conocimiento que debía ser interpretada bajo ciertas reglas o principios, como lo que le decía, como unos puntos muy bien estructurados para, ya sea para una interpretación o para un debate. Entonces acá nos habla como de que la teología medieval empleaba como este método exegético para comentar sobre las sentencias. Incluso ustedes ahorita buscan como qué es, perdón, La noche es fría y tengo que regresaré de vuelta. eh, Ella no me conoció aún. creo que es activado tu micrófono. Esperando 6 horas al día, pero perdí la cuenta. Para él soy solo un objetivo. ¿Alguien le puede escribir a Jesús que tiene activo su micrófono? Ah, creo que ya lo. Bueno. Incluso si ustedes buscan ahorita método exegético, este método hace referencia como a la cuestión de las sentencias, ¿no? A la interpretación de las sentencias. Y era algo similar antes, entonces se hablaba como de, no las sentencias, pero sí como lo que en realidad estaba mal, ¿no? Lo que no se debía hacer, lo que era sentenciable en ese momento según el cristianismo. Entonces era la interpretación de ese tipo de sentencias específicamente. Para eso se utilizaba ese método. Y sobre el método creo que falta el racionalista, sí, está como, bueno, este método fue como a finales de la Edad Media y en este método trabajó como el pensador Donus y Guillermo de Ockham, no sé si lo mencioné entre los pensadores, y ellos empezaron como a hablar de la independencia de la razón y el conocimiento empírico respecto a la fe, ¿no? Entonces, hacer esa separación que se había hecho desde el principio como una unión, ¿no? Como una conciliación de que la fe y la razón no podían separarse, porque a partir de eso es que se llega a la verdad. Entonces, acá, a partir de este método racionalista, empiezan a decir como no. La razón es una cosa y el conocimiento empírico respecto a la fe es otra cosa, ¿sí? Porque la fe se basa más que todo en la fe cristiana en ese momento, según lo que comentaban pues estos pensadores. Entonces decían, no, entonces la razón es una cosa muy distinta, como es la capacidad de razonar, de racionalizar muchas cosas, mientras que la fe es como muy hacia lo cristiano, hacia la interpretación teológica. Y entonces, bueno, siguiendo esto y pues teniendo en cuenta que eran teístas, ¿no? Comenzaron a cuestionar como algunos de los supuestos, bueno, de las tradiciones filosóficas de esta escuela escolástica. Entonces ahí es donde se empieza como a hablar de la simplicidad que se sostiene en el momento de explicar o de argumentar algo, o de que no se debe multiplicar, o sea, innecesariamente las identidades, ¿no? Lo que, pues, lo que se ve mucho en el catolicismo y en el cristianismo, no, ¿no? O sea, es el ejemplo que ponen aquí, como que el hecho de multiplicar el número de identidades hace referencia como cuando nosotros hacemos Padre, Hijo y Espíritu Santo, entonces ven que esa es una multiplicación de identidades innecesaria, mientras que, bueno, en ese entonces pues era solo una sola entidad. Y aquí, bueno, Guillermo es el que promueve, o sea, Ockhaman es el que promovió el uso del principio para reducir la complejidad de las explicaciones filosóficas y teológicas, ¿no? Entonces, al reducir la entidad, pues ya al tener por decir, ¿no? Una sola entidad, pues sabemos que está, uy, deme un segundo que se me va a apagar mi computador. No me di cuenta, qué pena.
Listo. Entonces, como les decía, bueno, o sea, al no tener más entidades que explicar, ¿no? Entonces, pues no se complejizaba tanto como la existencia de Dios, de los santos, de, bueno, tantas entidades que ahora conocemos, ¿no? Como el Hijo, el Espíritu, los santos, las vírgenes, todo eso, ¿sí? Entonces, ya no había que dar tantas explicaciones, solo había una entidad, entonces solo se hablaba sobre la naturaleza de Dios y ya. Entonces, a eso hace referencia el método racionalista, como a complejizar solo, o sea, no extender las complejidades del mundo. O sea, si la naturaleza de Dios es ser omnipotente, entonces lo entendemos así y ya, no hay nada más que complejizar ahí. De alguna forma ese era como, porque eso es lo que podemos explicar, ¿no? Según ese método. Entonces, solo se podía, o sea, solo se tenía en cuenta lo que se podía explicar y ya, nada más, porque lo demás era complejizar. Y bueno, entonces ahorita ya terminamos estos métodos, faltaría, tengo aquí anotado. Faltaría Yesenia, no ya, Yenesia ya es, Karen y Aureliana. Falta. Para que por favor me colaboren, porque ya nos extendimos del tiempo. Profe, Profe, creo yo que Karen envió algo al grupo. tenía el mismo tema del compañero Emanuel. Dale, no hay problema, yo les escucho. Cuéntenme ustedes qué opinan al respecto. El método analógico es una forma de razonamiento que consiste en obtener una conclusión a partir de premisas en las que se establece una similitud o analogía entre elementos o conjuntos de elementos distintos. Por lo tanto, este va de particular en particular, consiste en atribuir a un objeto que se investiga las propiedades de otro analógico que ya es coincidido. Por ejemplo, si se sabe que Marte y la Tierra son planetas similares y que en la Tierra hay vida, se puede concluir que probablemente en Marte habrá vida. Bueno, ¿tú qué entiendes de eso, Aureliana? ¿Me podría explicar? Claro que sí. Dame un segundo. Yo tengo una duda sobre lo último que leíste. Quisiera que me lo repitas, por favor. El último párrafo. ¿Estás por ahí? Dice, por ejemplo, si se sabe que Marte y la Tierra son planetas similares y que en la Tierra hay vida, se puede concluir que probablemente en Marte habrá vida. Lo que no entiendes es el concepto en sí o el ejemplo. El ejemplo, Bueno, pues el ejemplo más que todo se trata como, yo entiendo, como la cuestión de la suposición, ¿no? O sea, como damos por entendido que esto es así, ¿no? Pero no podría ser así también, ¿sí? O sea, como lo que acabas de decir, como puede ser que haya vida en la Tierra, o sea, hay vida en la Tierra, pero puede ser que haya vida en otros lugares, ¿no? Es la cuestión como de la duda, el conocimiento, pero entonces no sabría cómo conectarlo con el método analógico. Entonces diría como que sí, es como es un método de comparaciones, entonces de alguna forma, pues creo que es como una forma de entender que no podemos ser los únicos en el universo, tal vez, ¿sí? Creería. No sé, ¿qué te parece esa explicación? ¿Está bien o intentamos buscar otro ejemplo? creo que está bien. Ok, listo. Muchas gracias.
Eliana. Y creo que Karen envió su ¿qué? Su trabajo por acá. Karen, bueno, el método empírico analítico es uno de los métodos, uno de los modelos para describir el método científico que se basa en la observación y la argumentación junto a la redactación de sucesos y comprensión matemática. Este método es el más usado en el campo de las ciencias geográficas y la historia. Su aporte interlocutor social democrático al proceso de investigación es el resultado fundamentalmente de la experiencia. Estos métodos posibilitan revelar las relaciones esenciales y las características fundamentales del objeto de estudio, accesibles a la detención sensoperceptual a través de procedimientos prácticos y diversos medios de estudio. Su funcionalidad útil demostrada destaca la entrada de campos inexplorados o en aquello en lo que destaca el estudio descriptivo. El procedimiento empírico es un modelo de investigación que pretende obtener conocimiento a partir de la observación de la realidad. Por ende, está basada en la experiencia. Vale, listo. Muchas gracias, Karen. Eh, Aquí nos dice cómo, Karen nos dice, entiendo que este método, que es un enfoque científico que se basa en la observación, experimentación y evidencia para obtener conocimiento y comprender los fenómenos naturales. Sí, perfecto. Muchas gracias, Karen. Bueno, sobre Wikipedia, sí, Wikipedia es una buena herramienta porque tiene como conceptos muy básicos y extensos, pero le recomiendo que eh, intenten utilizar, si no encuentran otra fuente que no sea Wikipedia, entonces váyanse al final, en el final encuentran como fuentes principales en las que Wikipedia se basó para hacer ese artículo y visiten esas fuentes y pueden complementar ahí, ¿listo? Vale, listo, Karen. Bueno, son las 5:40, yo creo que ya no alcanzamos a hacer la lectura guiada, pero entonces, como no vamos a hacer lectura guiada, yo voy a dejar una actividad para la próxima clase, que, bueno, ya no vamos a trabajar texto, la actividad no la voy a postear todavía en Classroom, creo que la voy a postear el lunes. Sin embargo, les comento que la actividad la voy a encaminar como para que ustedes me hagan un resumen, pero en un mapa conceptual. Bueno, o sea, quisiera que me trabajen un mapa conceptual, un mapa con sus ideas, en lo que me describan resumidamente lo que entendieron de esta clase. O sea, sé que de pronto son muchos conceptos, todo eso, pero pues también por esa razón quería como mostrarles un video que encontré que me pareció como muy completo y muy corto y que les podría tal vez ayudar a organizar como las que, como las ideas para este trabajo. Entonces vamos a verlo ahorita y ya faltarían como, yo creo que lo vemos en un momentico para ya finalizar la clase y no sé si tengan alguna duda, alguna inquietud sobre el trabajo, sobre alguna clase, alguna pregunta sobre algún término, si entendieron, no entendieron, algún comentario. Para mí Bueno, está claro. ok, gracias Jesús. ¿Alguien más desea opinar, criticar, argumentar? Para mí está claro, profe. Vale, listo, gracias, Ari. Bueno, pues yo la verdad me siento muy contenta que el día de hoy hayan participado todos y todas. La idea es esa porque pues yo entiendo que eh, los temas de filosofía no es que sean tan divertidos y tan didácticos, sin embargo intento como de que
no extenderme mucho en la teoría y tratar de utilizar como los temas más prácticos para que ustedes puedan como tener un pequeño panorama como de todo, de todas las épocas en que se desarrolló la filosofía. Y pues nada, si ustedes en algún momento les llega a interesar como algún tema en específico sobre alguna época o algo que quieran comentar sobre la clase y todo eso, me lo comentan en el tiempo de tutoría o por Classroom y yo estoy pendiente. Y bueno, pues ya eh, espero que pues si ya no hay ninguna otra duda, voy a transmitirles el video que encontré y después de que finalice el video, pues ya les comento sobre los horarios de tutoría para esta semana. ¿Listo? Entonces necesito que por favor me confirmen si lo pueden ver. Voy a transmitirlo desde acá. Ay, bueno, se me olvidó. Qué pena con ustedes, se me olvidó hacer el cierre de las diapositivas que quedamos en métodos. Entonces, bueno, aquí quedamos en métodos. Aquí les puse unas conclusiones muy, es como muy cortas, como para que más o menos las tengan en cuenta. Igual las diapositivas yo se las cargo en el tablero para que ustedes puedan tener acceso a ellas. Ahí está resumido como todas las fuentes que utilizo. Las fuentes más adelante se las voy a copiar y se las voy a pegar en un archivo para que pues si ustedes quieren como ahondar en algún tema o no sé, eh, leer sobre algo al respecto, pues que las tengan a disposición. Y bueno, entre las conclusiones y características ya para cerrar este tema, está como lo que hablábamos de que esta filosofía medieval retoma como las ideas filosóficas de los griegos. Ahí están viendo mi pantalla, están viendo la presentación, mejor dicho, Sí, profe. ¿no? Sí, sí se mira, profe. Ok, listo. Bueno, esta filosofía también habla de que es teocentrista, ¿no? Que busca respuestas solo dentro de los libros sagrados y algunos de los filósofos que habíamos hablado de la filosofía antigua, como Aristóteles y Platón. Y también hablaba como de que la filosofía aristotélica tuvo una gran influencia. En este tiempo, pues hubo la gran preocupación sobre la interpretación de los textos, la hermenéutica y la semiótica, que es referente a los métodos que ustedes leyeron. ¿Sí? Como la cuestión de la interpretación de los textos, el análisis, la argumentación, la lectura, toda la estructura que hablamos de los métodos. Bueno, también hay que tener en cuenta sobre el poder y el control que tuvo la religión en esta época y los dos periodos filosóficos que fueron muy importantes eh, que influyeron en lo, no que, o sea, sí fueron importantes e influyeron, pero pues en realidad, para que no se confundan, ¿no? Los periodos filosóficos neoplatonismo y aristotelismo son provenientes de la filosofía antigua, ¿no? Y tuvieron mucha influencia en los principales periodos de la filosofía medieval, que fueron los que les comenté, ¿no? Los de ay, no recuerdo el nombre, perdón, eh, periodo patrística y el periodo escolástica, bueno, y, eh, y bueno, eso, ya creo que no se me queda nada por ahí. Y bueno, muchas gracias. Aquí puse unas frases por si les interesa leer a Tomás de Aquino o San Agustín de Hipona, es muy interesante. Y ya les voy a compartir el video.
Confírmeme, por favor, si pueden ver la pantalla. Un periodo muy interesante de la filosofía, ¿Me confirman, porfis? Sí, profe. Sí Profe, se si ve. te que es ni más ni Vale, menos listo. que la filosofía medieval, es decir, aquella filosofía que se desarrolla en la Edad Media. Y hagamos juntos un repaso. Recordemos que cuando hablamos de Edad Media, los historiadores suelen decir que la misma comienza o se marca el inicio de ella en el 476 después de Cristo con la caída del Imperio Romano de Occidente. Sin embargo, la filosofía medieval no va a respetar mucho este comienzo porque se va a comenzar a gestar inclusive siglos antes. Hagamos un repaso. En el siglo II antes de Cristo, precisamente recordemos en el 146 antes de Cristo, los romanos, es decir, Roma, invade Grecia. Y claro está, como muchos sostienen, que van a ser los romanos quienes van a robar, entre comillas, muchos elementos de la cultura griega, es decir, se va a provocar una fusión entre los elementos de la cultura griega y los elementos de la cultura romana. Esta fusión va a ser una de los, si se quiere, la partera o uno de los factores que van a influir para el desarrollo de la filosofía medieval. Pero nos estamos olvidando de otra cosa. ¿Qué pasa en el siglo I? Es decir, más que en el siglo I, en el año 1. Nace, ni más ni menos, que este señor que va a marcar la historia del mundo para siempre. Nace Cristo. Y con el nacimiento de Cristo, y por supuesto con el cristianismo, posteriormente se va a comenzar también a, si se quiere, plantear una nueva visión del mundo. Y esta nueva visión del mundo, este cristianismo, va a influir también directamente con la filosofía medieval. Es decir, el encuentro del cristianismo con la filosofía griega, que estaba hasta ese momento, va a producir un acontecimiento importantísimo para la cultura de Occidente. Durante los primeros años, es decir, los últimos de la Edad Antigua, Platón, Aristóteles, estoicos, epicúreos, serán las 4 escuelas filosóficas vigentes que se van a introducir en lo que sería la cultura romana. Los romanos se van a influenciar sobre todo del platonismo. Entonces vamos a ver muchos elementos del platonismo, de la filosofía platónica, en lo que va a ser la primera etapa de la filosofía medieval. Pero al hablar de filosofía medieval, sin duda debemos hablar de 2 elementos importantes que van a entrar en lucha, que son ni más ni menos que la fe y la razón. Es decir, fe y razón o filosofía y religión van a entrar en una constante disputa y van a ser parteras, si se quiere, de la filosofía medieval, porque durante toda la filosofía medieval vamos a ver aquellos que van a querer hacer una síntesis entre la fe y la razón, y vamos a ver aquellos autores que van a rechazar o la fe o van a rechazar la razón al momento de generar su propia teoría o su propia filosofía. Mientras que gran parte de los sistemas de pensamiento surgieron en los últimos siglos de la era precristiana, es decir, antes del nacimiento de Cristo, y también muchos sistemas han nacido luego del nacimiento de Cristo, cada uno, si se quiere, desarrolló su propia filosofía, sus propias teorías. Sin embargo, lo que nos tiene que quedar bien en claro, que el cristianismo, o el advenimiento, mejor dicho, del cristianismo, va a marcar la filosofía para siempre, más que ninguna otra etapa. El cristianismo, vamos a hacer un espacio en nuestra pantalla, el cristianismo se va a presentar, si se quiere, como una especie de nueva educación para los hombres. Nueva educación. Es decir, una forma de llevar tu vida amando a Dios, teniendo fe, ¿sí? Y guiándose, por supuesto, por esta fe cristiana. Por eso cuando el cristianismo se encontró con la filosofía griega, dijo, uy, acá tenemos un problema, porque no le quedaba más que 2 caminos.
o aceptaba a la filosofía griega, se fusionaba con ella y generaban sistemas que, si se quiere, revelaran una síntesis entre los dos, entre religión y razón, o la rechazaba. Entonces, a lo largo de la filosofía medieval vamos a ver las diferentes posturas con respecto a esto. Es decir, si va a rechazar a la filosofía en algunos casos o si la va a integrar a su propia doctrina religiosa. Entre el siglo, les cuento, 1 y 3, nosotros decíamos que el platonismo iba a ser una de las corrientes más influyentes. Entonces, entre el siglo 1 y 3, después de Cristo, cabe hacer la diferencia, la corriente filosófica más fuerte va a ser el gnosticismo. Gnosticismo viene de gnosis, que significa conocimiento. Es una doctrina que se basaba en la experiencia de obtener la salvación a través del conocimiento. La salvación a través entonces del conocimiento. Entonces el hombre, decían, conociendo a Dios, se salvaba a sí mismo. Ahora bien, sin embargo, nosotros decíamos que el platonismo iba a estar vigente más que nunca en estas primeras formas de filosofía medieval. Y se va a introducir con todo en la filosofía de los famosos padres de la Iglesia. Es decir, los padres de la Iglesia son una, si se quiere, una corriente filosófica que van a, si se quiere, lograr o intentar hacer una síntesis entre filosofía y religión. Pero antes de seguir con los padres de la Iglesia, tenemos que hacer una salvedad y explicar cuáles son las dos etapas principales de la filosofía medieval para poder ubicar a estos señores, a estos padres de la Iglesia. Supongamos que la filosofía medieval comienza a partir del siglo II después de Cristo. Y entre el siglo II y el siglo V, VI, vamos a ubicar un primer periodo conocido como patrística. Entre el siglo V y VI hasta el siglo XV, vamos a ubicar otro periodo conocido como escolástica. Patrística y escolástica entonces constituyen las dos etapas principales de la filosofía medieval. Es la forma que tenemos para dividir la misma y ubicarnos temporalmente. Siglo II al siglo V VI y el siglo V VI al siglo XV son, si se quiere, dos periodos años, o siglos mejor dicho, que nos aproximan. Los historiadores de la filosofía medieval suelen ubicar a la escolástica como, si se quiere, o que se origina a partir del siglo VIII. Nosotros hemos hecho esta división de forma más general. Entonces, la patrística, decíamos, va a intentar hacer una síntesis entre filosofía y religión. Y claro está que dentro de la patrística se encontraban los padres de la Iglesia. Entre ellos vamos a ubicar, por ejemplo, a Orígenes, que nace en el 185 y muere en el 254, y el representante más importante de la patrística, que es San Agustín, que nace en el 354 y muere en el 430, claro está, después de Cristo. Ahora bien, vamos directamente a la escolástica, esta segunda etapa de la filosofía medieval, porque la escolástica fue una etapa crucial para el desarrollo de la filosofía medieval, ya que su principal preocupación fue comprender la revelación divina, la revelación, como decíamos, utilizando la razón humana, por medio de la razón humana. Es decir, para que ustedes entiendan, ellos querían integrar la filosofía griega y la revelación cristiana. Trataban de hacer una síntesis, una armonía, si se quiere, entre fe y
razón. ¿Y quiénes van a ser los representantes más importantes de la escolástica? Estos señores que vemos aquí. Por un lado lo tenemos a San Anselmo, que lo estamos mirando aquí en esta imagen, lo ubicamos desde el 1033 hasta el año 1109. Por otro lado tenemos al gran Santo Tomás. Santo Tomás de Aquino lo ubicamos desde el 1225 hasta el año 1274. Y por último tenemos a Juan Duns Escoto, que lo ubicamos entre los años 1266 y el año 1308. Estos van a ser los representantes de la escolástica. En un próximo video vamos a estudiar la filosofía de Santo Tomás y de San Agustín para ver qué diferencias había entre los pensamientos de la patrística y los pensamientos en la escolástica. Gracias por acompañarnos hasta aquí. Los invito a que comencemos a estudiar juntos un periodo muy interesante de la filosofía. Bueno, muchas gracias a todos por asistir. Espero que hayan disfrutado el video. Recuerden que todas las semanas les publico horarios de atención por si tienen alguna duda respecto al trabajo que voy a publicar o respecto al trabajo que ya está, está vigente y que tiene fecha de entrega para el 26 de octubre. Bueno, si de pronto alguien tiene una duda respecto a ese trabajo, háganmela saber o por favor me comentan para estar pendientes. Ah, sí, claro que sí. ¿Se los envío por aquí o se los cargo a Classroom? Todos pueden tomarlo por aquí. Igual esta clase queda grabada, pero, ¿pero qué? Pero voy a intentar ver cómo se los subo al Classroom o se los envío al grupo. Pero de todas maneras por aquí, por el chat también se los pego, ¿vale? Entonces, nada, pues que tengan un resto de fin de semana. Creo que ahí ya se fue. Sí. Que tengan un buen resto, un feliz resto de fin de semana. Cuídense mucho. Nos vemos el próximo sábado. Recuerden que es de 4 a 6. Cualquier inquietud, por favor, háganmela saber. Estaré atenta. Y nada, feliz tarde y noche. Que estén muy bien.